seguir aquí escoltant aquest podcast, el podcast Com comuniquen les veus autèntiques. Estem amb el quart episodi i en aquest cas hem fet l'entrevista a la Magui del projecte Usar i Reusar. Tenia moltes ganes de fer aquesta entrevista. La Magui comunica de forma molt constant i sobretot la seva eina de transmissió de coneixements, idees i de sensibilització és el sentit de l'humor. I si em segueixes de fa temps ja saps que sóc molt fan d'utilitzar el sentit de l'humor per comunicar i sobretot per comunicar projectes ètics i arribar de forma molt ràpida i molt quirúrgica al cor de les persones que ens estan seguint. Així que res, anem directes a escoltar la Magui i anem a descobrir tot el que té a explicar-nos respecte a la comunicació del seu projecte. L'escoltem? Hola. ¡Hola! Bueno, pues nada, Magui, tenemos aquí a Magui de Usar y Reusar y bien, como te contaba en el correo de contacto, pues estabas en la lista de personas a entrevistar en este podcast pues desde el primer día. Tampoco es que hayamos hecho tantos, hemos hecho 3, o sea que hemos sido rápidas, pero el otro día he escuchado unas historias tuyas, ¿no? Llegaste justo a los 100.000 personas seguidoras, además Sí, explicabas cómo habían sido los inicios y pensaba, es que si yo ya, o sea, si a mí ya me salía, creo que es el momento y me salió como escribirte desde muy dentro. Y bien, tengo muchas ganas de conocer un poquito la historia y sobre todo cómo abordas todo el tema de la comunicación de tu proyecto. Y ya te preguntaré cosas como algunas más conceptuales y otras más concretas, ¿vale? Pero vale. si te parece, empezamos un poquito, si puedes hacer una breve presentación de ti y de tu proyecto. Vale, yo soy Maggie de Usar y Reusar. Usar y Reusar es una tienda de productos para una vida más zero waste, más sostenible, productos de proximidad, de producción ética, proyectos pequeños con alma. Y actualmente estoy liderando este proyecto. Y bueno, Muy bien. Y además hace muy poquito que abriste la tienda física, ¿verdad? abrí tienda física hace 3 semanas con la idea de poder hacer una escuela de transición hacia una vida más sostenible para poder dar herramientas a las personas que estén interesadas en hacer esta transición, con talleres, con charlas, un lugar de encuentro, de trueque, de actividades en torno a la vida más sostenible. Ujú. Qué importante esto, porque, claro, si se nos empieza a despertar la inquietud, es como un mundo que quizás se puede hacer muy grande, ¿no? De golpe, como, no sé, limpieza sin tóxicos, o sea, madre mía, ¿no? Quiero decir, todo lo que puede llegar a hacer y no tenemos ni idea, y de hecho tú ya haces un trabajo de divulgación en redes al respecto, pero al final las redes, claro, son pequeñitas cápsulas que te llegan como inconexas, ¿no? Y quizá bueno, pues dar un espacio con más profundidad, pues es interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿nos puedes explicar cómo fueron tus inicios? Porque además, Usar y Reusar no lo iniciaste tú, empezaron Ibe y Tere, ¿verdad? Y tú lo retomaste en el momento que ellas dijeron hasta aquí, ¿no? Para nosotras este ha sido el camino y entonces tú retomaste el proyecto y ahí ya estaba empezado y ellas ya habían hecho muy buen trabajo de divulgación, ¿no? Creo que si no me equivoco, Sí, tenías 40.000 personas seguidoras y ya había... sí, sí, era ya era un proyecto realmente con mucha sustancia y un proyecto con mucha relevancia dentro de lo que era el mundo un poco de la comunicación y de los negocios sostenibles y los proyectos más éticos y más, diría yo, quizás incluso hasta más a la izquierda del movimiento que ya existe a día de hoy de los negocios sostenibles. Y terminaba la pandemia, había terminado, bueno, estábamos volviendo a la vida, a la vida tal y como la conocíamos antes de la pandemia y ellas deciden soltar el proyecto, buscar un relevo para darle continuidad. Yo había llegado a un momento de inflexión en mi carrera profesional, y para mí era el momento indicado con el proyecto indicado. Uno siempre dice, bueno, siempre te hace la pregunta de ¿qué harías si el dinero no fuera un problema? Y la verdad, siempre había sido muy difícil para mí saber qué haría
pero tenía claro qué no quería hacer. Y para mí claramente yo ya había llegado a un momento de mi carrera profesional en donde para mí yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer, y ya me era muy difícil poder seguir compaginando mi vida personal, mis intereses y valores con el tipo de trabajo que tenía. Así Ujú. que fue como que se alineó todo para que pudiera, para que pudiera hacerlo. ¿De dónde venías? ¿De qué ámbito? O sea, ¿qué ámbito de especialización para saber un poquito? Yo estuve casi 20 años trabajando en el mundo de la moda, en retail, gestionando diferentes puntos de venta para marcas de retail importantes y relevantes, tanto en lujo como en mass market. Y había llegado un momento en donde para mí ya era inviable, porque había dejado de creérmelo. Claro. Y esto es complicado cuando tienes equipos muy grandes y muy jóvenes. Ujú. Entonces, yo había dejado de creérmelo y entonces mi día a día era muy complicado. Claro, esa gestión del conflicto de valores, ¿no? Interno, madre mía. Bueno, y cuando arrancas ahí con el proyecto, pues como decía, ¿no? Ellas ya habían hecho un buen trabajo. Ibe, yo la conozco personalmente, es muy buena comunicadora. A Tere no la conozco, pero bueno, tú llegaste y empezaste también a hacer, ¿no? A comunicar, que no sé si tenías experiencia en esto y si nos puedes explicar un poquito, centrándonos en la comunicación, cómo lo arrancaste toda esta parte. Bueno, la verdad que lo primero que hice fue contratar una agencia de comunicación porque no me daba muchísimo temor, yo solo traía mi experiencia de vida, lo que yo venía haciendo hacía 18 años en mi día a día. Y entonces aquí jugó un papel muy importante, el que no tuviera un presupuesto para poder continuar pagando una agencia de comunicación, porque un día me vi sin agencia de comunicación. En ese momento aún lo que prevalecía en Instagram eran los carruseles hechos en Photoshop. Yo no sabía usar Photoshop, tuve que hacer unos cursos express que saqué de YouTube para aprender a usar la herramienta porque no tenía idea. Y de repente empezaron a cobrar más vida los reels y la verdad que fue un poco como muy orgánico todo. Un día surgió uno, al día siguiente otro, de forma muy natural, casi sin edición, con una edición muy casera. Y me empecé a encontrar muy cómoda, empecé a encontrar respuesta del otro lado, empecé a entender que lo que me pasaba a mí era lo que le pasaba a las personas que lo estaban mirando, que la foto beige en 33 tonalidades del cuenco perfecto para la ensalada es muy bonita, pero no es lo que vivimos día a día las personas que tenemos una vida sostenible, porque tenemos 73 cuencos, uno de cada color, comprados en segundas manos. Entonces, no sé, fue todo como muy natural y bueno, Ujú. una cosa llevó a la otra y aquí estamos. Muy bien, pero parece como que el reel te abrió, ¿no? O sea, por lo que, Totalmente. ¿no? Como que fue, aquí sí, ¿no? Aquí puedo, pero lo de exponerte, o sea, lo de aparecer tú, ¿qué tal? Al principio, ¿eh? Quiero decir, porque ahora desde luego creo que no te genera mucho problema. Eh, al principio, al principio todo, a ver, al principio siempre es un subidón, claramente. Y al principio me escondía detrás de filtros realmente muy potentes, para un poco, pero no para embellecerme ni nada por el estilo, simplemente filtros que tipo caracterizaran un poco los personajes que me estaba inventando. Y luego empecé a ver que no necesitaba inventarme tanta cosa y que podía hacer una comunicación más. Yo es que soy una persona con un sentido del humor, con el mismo sentido del humor que se ve en redes. O sea, me gusta mucho la sátira, me gusta mucho el humor así como más irónico y bueno, empecé a tirar un poco de esto y empecé a, a, a reírme en público de lo que me he reído en privado toda la vida. Entonces, bueno,
Pues fue un poco esto. Ujú, muy bien. Am, Parece que el filtro puede ser, ¿no? Con todo lo malo que conlleva en muchos casos, pues puede servir como para empezar a exponerse. Oye, pues usa filtros si te ayuda, ¿no? Total, O sea, intento pensar en qué podemos extraer, ¿eh? Para la gente que nos esté escuchando, es como que bueno, que podemos usarlo como una herramienta, porque es una de las cosas que más me encuentro. Personas que me dicen, yo es que me da pavor ponerme delante de la cámara. Y vamos trabajando esto y cuando al final se atreven un poquito, el impacto de lo que publican es tan brutal que te da, en general, salvo personas que tengan esto como muy exagerado, pero que te da una, o sea, te da una parte de pavor, pero una de subidón también, ¿no? Y entonces es como que poco a poco el pavor va desapareciendo y van apareciendo más las ganas, ¿no? total. De mostrarte, porque es que es la mejor manera de conectar, está claro. Y eso, una gran empresa capitalista, pues podrá ponernos a personas del equipo, pero no vamos a conectar nunca de esta forma como tan humana, ¿no? Y tan de tú a tú. Sí, yo creo que este fue el gran jaque que le hicimos los pequeños a la gran multinacional. Ujú, Ellos nos ganan en todo. Nos ganan en recursos, nos ganan en infraestructura, nos ganan en todo, en todo, en todo. En esto no pueden ganarnos, es imposible. mm, qué potente, sí, sí. Bueno, una de las preguntas que tenía, que creo que enlaza muy bien, es, vale, ¿y qué? ¿No? Yo trabajo desde mi proyecto que es Guaita, la comunicación ética. Mucha gente me pregunta qué es comunicación ética. Todavía no lo sé, la verdad. Intento elaborarlo, pero quiero preguntarte a ti como, claro, hay técnicas de comunicación y de marketing que pueden ser muy agresivas y muchas veces son como el espejo que tenemos, ¿no? De las grandes empresas y hay muchas cosas que quizás tenemos muy claro hacia dónde no queremos ir. Hay otras técnicas que quizás se utilizan, pero bueno, ¿qué sería para ti importante cuidar a nivel de comunicación para no caer en recursos pues agresivos? A ver, esto es complicado porque además de un tiempo a esta parte, estoy viendo muchos proyectos que apuntaban maneras hermosas caer en programas de marketing digital muy agresivos, muy de multinacional, y al final dices, hostia, esto sabemos hacerlo. El tema es que escogemos no hacerlo. O sea, para mí lo más sencillo sería eh, enviar 4 o 5 newsletters a la semana, contándote las ofertas que tengo, enroscándote la víbora, pero es que un proyecto ético y sostenible, si estamos hablando de esto, estamos hablando de hacerlo de verdad, y hacerlo de verdad es fomentando un consumo responsable y lento. Yo, mm, el otro día me contactaron de una agencia de marketing digital de estas siniestras, y digo siniestras porque realmente me parece siniestro, porque es que me parece que no, las empresas sostenibles que con producto sostenible que están cayendo en esto no han entendido nada. Y la pregunta que te hacen es, ¿quieres vender 100.000 euros al mes? Esta es la pregunta que te hacen. Y yo entiendo que cuando no tienes tu misión muy clara, lo primero que digas es, sí, yo quiero vender 100.000 euros al mes. Pero aquí lo que debe hacerse una empresa realmente con una misión sostenible y con ganas de cambiar el sistema podrido que estamos teniendo es, em, mi proyecto continuaría siendo sostenible y yo vendiera 100.000 euros al mes. Podría mantener los valores, ¿no? Claro. Y la segunda pregunta es, ¿podría vender 100.000 euros al mes sin generar consumismo voraz en mi cliente? Si las dos respuestas son afirmativas, adelante, métete en el programa ese. Si en alguna de las dos la respuesta es no, entonces no entres en eso. No entres en eso porque lo que estás haciendo es replicando el sistema que nos trajo hasta aquí, pero con tu producto hecho en la costurera de la esquina. Ujú, ujú. Sí, Que sí. que no vamos a avanzar nada porque no estamos realmente educando al cliente en nada.
Total, claro, yo por ejemplo, una de las ideas que intento trasladar muchas veces es, claro, a nivel persuasión funciona muy bien dar un plazo límite para ¿no? ofrecer algo y tal. Entonces, quien es más agresivo te envía un correo hoy y te dice, hoy a las 23:59 se acaba el plazo y te pone un contador con una oferta como muy jugosa, ¿no? Y estás tú ahí debatiéndote, ay, sí, lo necesito, no lo necesito, y al final, ¡pum!, me he gastado 80 euros sin realmente como poder reflexionar si era algo que yo quería o estoy dejándome llevar por la presión, ¿no? Ah, sin embargo, sé que también funciona, ¿no? Entonces, muchas veces es como, bueno, utilicemos el espacio del límite de tiempo, pero deja reflexionar a la gente, ¿no? Deja espacio, porque quizás, no sé, como en tu caso, ¿no? Que a veces ofreces como un regalo por hacer un pedido, ¿no? Pero te doy 2 semanas, ¿no? En estas 2 semanas Mal. que haces tu pedido, pues tendrás este X regalo, ¿no? Bueno, pues mm, quiero decir, para mí lo complicado es buscar el punto de equilibrio. Porque muchos de los problemas que me encuentro, o sea, me encuentro muchas veces estirando de la gente para que venda un poquito más. Y hablo de la gente que tiene proyectos éticos, porque lo que ocurre es como una contracción, como no quiero imitar el capitalismo salvaje, no vendo, no pongo una llamada a la acción, ¿no? Porque me da vergüenza, porque qué horror, ¿no? Entonces, Pero esto es muy común y esto nos pasa a todas y a mí me pasa constantemente. A sí. mí me pasa constantemente. Lo que pasa que em, el otro día, hablando también con una colega que tiene un proyecto sostenible, puede ser que muchos proyectos no tengan que sobrevivir. Y esto Oh, es terrible, ¿eh? sí, sí. Pero puede ser que en un sistema, incluido usted, Rusar, quiero decir que nadie está a salvo de esto, pero lo que digo es, dentro de encontrar realmente el equilibrio sano de un consumo real, crítico, honesto y donde el consumidor sea finalmente soberano, y digo consumidor soberano, que no esté consumiendo por inputs externos constantemente, que consumas lo que necesitas realmente, puede que en ese camino muchos proyectos no tengan lugar, porque no va a haber un consumo, porque no habría un consumo. Todo esto es toda una teoría, Claro. entiéndeme. Actualmente no está sucediendo esto porque justamente seguimos en la rueda del hámster y si ahora tengo 10 quiero 20, y si ahora tengo 20 quiero 30, y es un poco esto. Am, Y yendo como a la parte como más práctica, porque tú comunicas muchísimo, o sea, o es la sensación que yo tengo siguiéndote, ¿eh? Pero es como, si entro a Instagram, pues ahí habrá alguna historia, algún reel y demás. Am, ¿cómo te organizas? Es decir, tú tienes como una especie de planificación a medio No, plazo, vas nada, improvisando, ¿cómo va? ¿Cómo va la absolutamente nada. Yo me levanto por la mañana y hago. ¿Qué haces? Yo no tengo absolutamente ningún calendario de nada, no tengo, y sé que es que está malísimo, ¿eh? O sea, soy consciente que esto no, pero estoy en la ducha y se me ocurre algo, o algún miembro de la comunidad me envía algo que me inspira, o sale una noticia, como el otro día fue la noticia de Marta Ortega diciendo que no es fast fashion. Quiero decir, es un poco, no tengo calendario. Ujú, ¿vale? Pero tampoco tienes como mucho problema en eso, tengo la idea y me grabo. O sea, Ah, ¿no? Lo totalmente. tienes ya muy incorporado en el día a día esto, ¿no? Es un Sí, sí, hábito. sí, sí, sí. Yo grabo eso, un reel al día que por suerte es eso, los grabo en eso, en 20 minutos. Vale, vale. ¿Y cómo seleccionas o cómo sabes qué va para reel, qué va para historia en este caso? A ver, de un tiempo a esta parte sí que tengo muy claro que, a no ser que el producto sea la repera y que sea algo realmente que pueda ser, que pueda cambiar un poco la vida de alguna manera del que lo está viendo, en Reels solo intento poner
cosas que dejen un mensaje de provecho para la persona que lo mire. Aunque no sea seguidor, aunque no sea cliente de Rusar, o sea, algo que se pueda llevar en la mochila. Ujú, Y esto es lo que yo priorizo para los reels. ujú. Sensibilización, ¿no? O sea, Sí, ¿qué mensaje lanzo que pueda...? Ujú, sí, sí, vale. sí, sí. Y entonces las historias, ahí sí que quizás algún día hablas de algún producto o de En algo que las te historias, ocurrió, ¿no? bueno, mi madre me dice que tengo que hablar más de producto en las historias. Entonces yo todos los días tengo que poner una cuña publicitaria porque si no mi madre por la noche me dice, no has puesto hoy nada, no vas a vender nada, pon producto. Me Entonces yo encanta tu madre, la puedo adoptar para mi club porque esta es una de las cosas que más tengo que decirle a la gente. O sea, sí, o sea, como lo del equilibrio que decía, ¿no? Sí, divulgar, pero sí, tienes un proyecto que tiene que sobrevivir y en la medida en la que tú consigas que la gente adquiera tu producto en lugar de comprarlo en el Mercadona, pues todo es total, guay. O sea, quiero decir, eh, como que nos parece que enseguida nos vamos a promover el consumo masivo y no no, siempre es claro. así, ¿no? Entonces... No, 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 no. En historias intento no siempre cada día poner alguna cuña publicitaria, pero no siempre sucede y bueno, compartes cosas que te parecen interesantes para tu comunidad, para ti. Entonces yo cosas que me parecen interesantes las comparto. Y cuento un poco eso, cosas que me puedan ir sucediendo y que a lo mejor puedan ser de provecho o incluso sacar una sonrisa a la persona que lo está mirando. Vale, esto se te da muy bien. ¿Notas qué podrías decir que te funciona más? Entendiendo funciona como algo que te genera más interacciones o si es el caso, pues que consigas, ¿no? Vender algún producto más o un taller, por ejemplo. Si te soy sincera, yo no te sabría decir, y no es que no me fije, que también va un poco por ahí, la verdad, porque en esto sí que me quiero mantener como muy libre. Ujú, Si algo tengo claro después de tantos años de multinacionales, que para mí la libertad en lo que hago y seguir divirtiéndome es la clave. Y yo por el momento me lo paso muy bien haciendo contenido para redes, pero muy bien, y no quiero ponerme ujú. ninguna métrica de nada, porque creo, miedo me da que si empiezo a eh, fijarme en qué funciona, qué no funciona y hablar más de eso, voy a perder el interés y por el momento me lo estoy pasando muy bien así. Vale, ¿y qué tiene que tener lo que comunicas? Porque algún día, no sé, dices, hago un reel al día. Igual hay un día que dices, madre mía, hoy estoy fatal, No estoy publico. igual, no publicas, vale. Yo solo publico cuando realmente siento que tengo algo lindo que publicar o algo que creo que puedo contar y que les puede eso, o soltar la carcajada o sentirse identificadas o utilizarlo en su viaje. Y si no hay nada para publicar, no hay nada para publicar. Ujú, vale. ¿Y te ves a menudo como editando un reel y riéndote tú sola de lo que pasa? Totalmente, no, como una loca. Es que me gustaría ponerte como una camarita ahí. Sí, pero llorar de risa. Esto nos lo Sí, sí. compartía también Ana de Rosabel Creations, que tenía un proyecto artesano y que utilizaba muchísimo el humor. Hablo en pasado porque lo cerró, pero le hicimos la entrevista igual y hablaba de cómo, ostras, es que yo cuando estoy editando y me entra la risa, es que no puedo dejar de compartir eso, porque me parece o sea, em, no solo es una línea de conexión inmediata con la gente, ¿no? En el sentido del humor, es que a mí también me gusta decir que afloja como que la gente que pueda estar a la defensiva en relación a un mensaje de sostenibilidad, por ejemplo, el sentido del humor afloja todas las muros, Total, ¿no? Es como que estoy más permeable a ver qué me explicas, ¿no? Quizás. sí. Aunque yo entiendo que tu mensaje va más dirigido a gente que ya tiene una sensibilidad, ¿no? Pero que me entiendas, si le aparece un reel tuyo a alguien que quizás no se ha planteado todavía
no pedir bolsas de plástico, ¿no? En un comercio, pues quizás ese puntito del sentido del humor es como, atiendo, ¿no? En No, cambio, pero es que mucha gente, yo hablo, porque, o sea, claramente Instagram lo manejo yo y contesto los mensajes y todo, y, y yo hablo constantemente con cualquiera que me mande un mensaje. Y hay muchos miembros de la comunidad que empezaron justamente porque les hizo gracia algún reel de estos que hago, que no habían en su vida oído hablar, que se las traía totalmente floja todo el tema de la sostenibilidad y que empezaron a hacer cambios de hábitos. Esto es una victoria mayúscula y al final, porque, a ver, hay un fin claro. Cuando tienes un proyecto en donde la misión principal es convencer a la gente de cambiar pequeños hábitos, cuando ves que estás impactando en esto, es una victoria mayúscula para el planeta y para todos los que estamos luchando en esto. totalmente. Y por eso siempre defiendo muy bien, mucho el humor, aunque es como una cosa delicada, ¿no? Porque es como, bueno, si tú dices, no, yo es que traslado mi humor, lo Mm. traslado a mi Instagram, ¿no? Claro, si tú en el día a día no tiendes a utilizar el sentido del humor, es como, bueno, no hace falta que lo forcemos porque va a ser horroroso, desde Justamente. luego, ¿no? Pero es que bueno, al final cada uno usa las herramientas que tiene. O sea, yo el otro día hablaba con un ambientólogo y yo le decía, yo no me meto en jardines serios y académicos porque no, o sea, porque no es lo mío. Entonces yo tengo que intentar con las herramientas que tengo y con lo que puedo utilizarlo en esto. Lo importante yo creo aquí es un poco respetar quién eres, no querer hacer algo que no, que fue un poco lo que me pasó al principio cuando cogí Usar de Rusar y de ahí venía el miedo y la parálisis y era que yo quería llenar unos zapatos que no eran los míos. Claro. Entonces yo, en el afán por querer llenar unos zapatos que no eran los míos, cometí el error, digo el error por cómo terminó todo, de contratar a una agencia que no tenía nada que ver con lo que yo necesitaba. Eh, y luego entiendes que, bueno, al final del otro lado hay gente como tú, y si hay gente como tú, pues a lo mejor le tocan las mismas cosas que a ti. Ujú. Total, sí, sí. Am, Sí, por eso, como hablaba bueno, el sentido del humor, si lo tienes, bien, también hay personas que comunican desde la seriedad y que impactan Total. mucho. Yo siempre hablo de Greta o de Oscar Camps, de Open Arms, que son, comunican con muchísimo impacto desde el cabreo, o sea, desde Sí, el, sí. ¿no? Y también llega ese mensaje, bueno, seguramente genera más rechazo en determinadas esferas de la sociedad, pero como que mueven mucho, ¿no? Las emociones, entonces también sirve. Lo que encuentro muchas veces son personas que sí que utilizan el sentido del humor en su día a día, sin embargo no saben trasladarlo a los medios porque es como que de golpe al grabarme necesito ponerme en modo formal, ¿no? Como esta cosa que tenemos, incluso escribiendo, ¿eh? Esta cosa que viene de nuestra educación, de que tienes que escribir un correo, apreciada señora no sé qué, ¿no? Y no puedes como dirigirte como si fuera una persona humana, ¿no? Y no sé si tú en esto notaste una trayectoria también, o sea, como una evolución de que ahora ya te sientes comodísima, pero quizá al principio no, no lo sé. A mí me costaba mucho a- hablar a la comunidad, dirigirme a la comunidad. Yo hablaba al aire y hacía mis reels un poco al aire. Entonces, cuando empecé a hacer en la campana, empecé a hacer diferentes conversaciones, de historias, de reels desde la campana de la cocina, y empecé como a mirar a la cámara, hacer como un cámara café muy directo a la persona que está del otro lado. Ahí hubo también un cambio total y ahí fue cuando comenzaron también las historias que Ujú. hasta el momento no había tampoco explorado demasiado por el temor, por la vergüenza, por el miedo, por lo que sea. Ahí sí que siento que hay como un clic, ¿no? Que igual, hablo en general, pero a mí me pasó algo parecido, ¿no? Al principio cuando hacía formación online, ya hace años, ¿no? O me empezaba a grabar, es como que te miras desde fuera y dices, llevo una hora hablándole a un ordenador, ¿no? O sea, como
que costaba conectar con que al otro lado hay personas, ¿sí? Y con el móvil igual, ¿no? Y quizás ahí lo que explicas es como de golpe entendí que le estoy hablando a una persona, no a un móvil, que es como difícil como de integrar en el momento que te estás dirigiendo, ¿no? Porque si no, estás mirando a un LED de color, ¿no? No estás mirando a unos ojos. Bueno, con el que también te puedes sentir muy cómoda, quiero decirte, yo en las distancias cortas, excepto con la gente que tengo ya mucha confianza, yo soy extremadamente tímida. Ah, Y entonces, para mí poder, o sea, hablar a una cámara que al final soy yo mirándome a mí, es como un espacio de mucha comodidad. sí, claro. Es como, no, pero luego te viene alguien, ay, Maggie, que te vi el otro día en Me el río. muero, Pues de la me muero, vergüenza. me muero. Me quiero meter debajo de la mesa y hacer, de verdad. Y esta sensación de que te viene gente que es como si te conociera de toda la vida. Yo Me tengo esa sensación, encanta, Maggie, es como si ya hubiéramos ido a hacer un café mil me veces. encanta, no, me encanta porque además, o sea, o sea, yo estoy muy, muy, muy abrumada por el cariño, ahora teniendo la tienda abierta por el cariño enorme y estoy encantada de poder tener gente bueno, eso, que comparte esto mismo, pero em, yo a las distancias cortas soy extremadamente tímida. Es como algo como sorprendente, ¿no? Es muy bueno. Bueno, y un último apunte acerca del humor, porque yo es una cosa que me preguntaba. Yo estaba esta mañana pensando y digo, pero, o sea, hay una parte de tu manera de, o sea, una cosa es el humor que tú tienes, otra cosa es cómo lo trasladas, ¿no? Porque haces estas caracterizaciones, que es verdad que recuerdo que antes lo hacías más, ¿no? Am, pero tienes algo que es como muy sutil, como muy pequeñito, este juego con la mirada, con el silencio, Mm, que a mí me cautiva, porque además es como, bueno, yo estuve haciendo un tiempo, iba a clases de clown, ¿no? Y te hablaban de las dos vías, la de hacer las cosas grandes o hacerlas pequeñas, y yo tenía mucha facilidad yéndome a lo grande, pero lo pequeño tiene un impacto como muy lindo, además, muy, muy bonito, ¿no? Y me ocurre mucho contigo, ¿no? Que te haces esos zooms en el momento de la mirada y estas cosas y pensaba, ¿has hecho algo de interpretación, de impro, de clown, de algo de esto? No, yo creo que es un poco el, eh, el kingdom del tímido. O sea, no sé, digo, quiero, es como menos la cosa ruidosa y como más vivir la cosa como más esto, como más pequeña. Ujú, No sé, a ver, es que claro, es que yo me encuentro. El otro día vino una amiga mía, estuvo unos días, vino de Buenos Aires y claro, si tú nos veías a ella y a mí hablando, tú veías estas cosas de la mirada, de achicar los ojos, que lo hacemos, o sea, que es algo que hacemos. Entonces dices, claro, es que al final no estoy inventando nada, es la forma con la que me he comunicado con mis amigas toda la vida. claro, claro. Es como en uno de estos últimos reels, ¿no? Que salía una directiva de fast fashion, ¿no? Que le Está, preguntan, ¿a dónde fabricáis? Y ¡pling! La mirada. Es que no hace falta palabras, ¿no? Es la claro, mirada y ya está. Y ahí lo que recogemos nosotros, ¿no? Al otro lado, sí, sí. pues también hay Y, mucho lo- espacio de interpretación, que también es como bonito esa parte, ¿no? Como, y la maravilla, que esto es lo que me tiene a mí absolutamente cautivada, es que se entiende. Es que con la comunidad de ustedes Rusar es que no tengo necesidad de, ¿sabes? Porque se está entendiendo esto, me están salvando de unas demandas descomunales, porque no tengo necesidad de decir ni marcas, ni cosas, ni detalles, ni nada, porque se está entendiendo todo lo que quiero decir y es buenísimo. es muy bien, el truco es importante, estar protegida de momento. Tu silencio y Por tus el momento. ¿no? Como que te protegen. Sí, Ah, sí. muy bien. Bueno, y nos salva también de a veces esta línea también tan delicada, y sigo con el humor, perdóname, pero es que No, me no, no, está es bien, está difícil que bien. no profundicemos aquí, de
ser graciosa o hacerte la graciosa, ¿no? Que es como fatal cuando ves a alguien que se está haciendo, ¿no? Que está Claro. forzando mucho el ser gracioso, ¿no? Y a veces con las redes pasa eso, como que se Bueno, ve... pero mira qué loco, porque realmente esto que odié tanto en mis años mozos, porque para ligar es, o sea, ser la graciosa del grupo es terrible, porque no ligas siendo la graciosa del grupo. Entonces, bueno, algo que he como tipo arrastrado con mala gana todos estos años, pues mira, ahora estoy disfrutando de esto, claro. Bueno, y si me tuviera que quedar con una idea así es como, ostras, has encontrado un punto en el que te lo pasas bien y cómo es de importante poderlo disfrutar, porque si estás pensando, uff, tengo que hacer un reel, No, uf, tengo que hacer una historia, mm, fatal, fatal. Lo que me gustaría mucho saber, pero que no sé si quizás no lo sabes identificar, es como eh, eh, cómo pasar a integrarlo tanto en tu día a día de una forma tan natural y seguirlo disfrutando. Porque yo cuando me pongo a hacer un reel, me lo paso, hace mucho que no hago, pero es porque me lo paso bien, pero quizás lo preparo un día y entonces me tiro semana y media buscando como el momento de estado de ánimo fantástico. Y ahí, ¡pum!, lo hago, lo edito, me río mientras lo edito y genial, ¿no? Pero como que la regularidad esta cuesta un poco, bueno, a mí me cuesta un poco más y quizás a algunas personas también, ¿no? No sé si ahí tienes alguna idea, truco o algo que te no, haya... la verdad que no, y creo que soy la menos indicada, y te voy a explicar por qué. Porque todo el mundo habla de que hay horarios para publicar, hay horarios para publicar. Lo que me sucede a mí es que yo, cuando terminé de editar un reel, yo no lo puedo guardar. Me entra el ansia El viva, regalo, ¿no? Que te llega el regalo para no puedo alguien y guardarlo, tienes que no puedo soltar. guardarlo, no puedo guardarlo. Me dicen, no, espérate a las 3 que es una buena hora. Lo terminé a las 11:30 y yo a las 11:30 lo tengo que lanzar. Es que no me lo puedo guardar. No porque me entra como el ansia, digo, ya está, ya lo tengo, qué bien quedó, qué lindo, cómo me gusta, y lo lanzo. Y esto, claro, es que digo, ¿por qué tengo a lo mejor bajas y porque publicas a cualquier hora, Se claro. llama incontinencia de publicación. Ya está, yo lo termino y ya está, lanzo, Bueno, también como que permite cerrar un poco, ¿no? O sea, como grabé, edité y pum, ya está publicado y ya está, ya puedo pensar en otra cosa quizás, ¿no? claro. Aparte de lo que dices, como de la emoción, ¿no? Es que lo tengo que compartir ya. Muy bien. Bueno, ¿tienes otros canales que utilizas como el blog y el mailing? Y no sé si ahí ya entiendo que estrategia no hay y que no hay pautas, pero bueno, un poquito como qué es lo que destinas en cada punto, en cada, ¿no? En cada canal de estos dos, blog, mailing, ¿qué es lo que te pauta? O sea, ¿cómo te nace a ti hacer un mailing? Porque yo estoy en el mailing, tengo la sensación que no hay una periodicidad así clara. Y en No, el blog estuve mirando y tampoco parecía. no, 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 no. La verdad es que no hay una estrategia como ya habrás podido ver. Y me están pasando dos cosas con el blog, con los blogs en general y con el mailing. Y es, a mí, el mailing no me funciona a mí como o sea, no es que no me funcione, me horroriza cada día más el mailing. De hecho, cada día más mi spam, es que ya ni siquiera antes aún, hasta hace unos meses, aún revisaba el spam de tanto el tan. Ahora ya directamente le doy a eliminar absolutamente todos los mails sin ni siquiera mirar. Entonces, como me sucede esto a mí y no pertenezco a ninguna corporación que me obligue a hacerlo, entonces estoy un poco que no me termino de sentir cómoda escribiendo tampoco una newsletter que... entonces yo solo escribo cuando creo que tengo algo que contar. Ujú. Y por otro lado, con los blogs, lo que me está pasando un tiempo a esta parte es, y sobre todo en el tema de sostenibilidad de negocios como el mío y de proyectos como el mío, que la inteligencia artificial se está usando tan a lo bestia para escribir blogs como si fueran churros de una fábrica, que dices, pues ya está todo un poco dicho. Entonces,
claro, como no voy a escribir de otra cosa en el blog, voy escribiendo cosas muy puntuales de cosas que sé que a lo mejor una inteligencia artificial no podría ponerle mi sello o el sello de Rusar, pero me están pasando estas dos cosas, Ujú. porque de un tiempo a esta parte, bueno, proyectos nuevos que están saliendo de bragas menstruales, de cosas de estas que al final no dejan de ser dropshippings que vienen de Asia, y tú te metes en sus blogs y tienen 70 artículos, y 70 artículos súper bien posicionados en el SEO, súper bien escritos, con todo académicamente perfectos, y están hechos con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial porque realmente ves que no hay detrás una persona que ha escrito. Y entonces esto me tiene muy rebotada y estoy un poco, como estoy tan rebotada en este tema, por el momento lo tengo un poco parado. Tienes apartadillo. Bueno, también puede tener que ver con eso, con has encontrado tu espacio comunicativo que te funciona, ¿no? Hay mucha gente que igual lo de la cámara le cuesta tanto que quizás se siente más cómoda redactando un blog donde tiene como mucho espacio de reflexión, de edición y demás, ¿no? Es que yo creo que al final aquí, zapatero a sus zapatos. Si yo hubiese tenido talento escribiendo, posiblemente no hubiera tenido necesidad. Las cosas como son, yo agarré la cámara por pura necesidad, porque yo necesitaba dar continuidad al proyecto y bueno, luego resultó que todo comenzó a salir lindo, pero a lo mejor si se me hubiera dado bien escribir, pues a lo mejor me hubiera metido mucho más de lleno a escribir artículos de blogs, pero realmente, pues no, lo tengo un poco pachín pachán. Vale, y toda esta energía que le dedicas a la comunicación, ¿tú crees que tiene su resultado? Es decir, ¿te vale la pena? ¿Sientes que cuando explicas las cosas vas consiguiendo como que más gente haga clic o que quizás más gente se plantee comprar algo en usar y reusar antes que comprarlo en el Clarel? Mira, aquí es súper importante que tengas claros cuáles son tus objetivos. Y esto es fundamental. Entonces, yo estoy en una edad, en un momento de mi vida en donde todos los gastos inmensos que pueda tener, que pude tener hace unos años, cuando hipotecas de casas y todas las historias, ahora ya no los tengo, entonces yo puedo permitirme ser 800 eurista. Al poder permitirme ser 800 eurista, yo puedo permitirme ser 800 eurista con todas las consecuencias. Y esto a lo mejor sí que me permite vivir el proyecto desde desde un sitio que hace que no tenga el ansia que a lo mejor están mostrando muchos proyectos similares por acaparar, por abarcar. Ahora, pues no quiero seguir por aquí porque me tiras de la lengua y termino aquí presa. No. Entonces, y con respecto a las redes sociales, la verdad que los 100.000 seguidores bienvenidos son, pero yo con 45.000 también estaba muy contenta. Eh, y no, y no, y no es menor esto. Yo, de verdad, yo tengo otro proyecto, que es un proyecto muy chiquitito de billutería hecha con material reciclado, que ahí sí que lo tengo ahora a nivel de redes abandonadísimo porque no tengo más tiempo para nada, pero yo comencé ese proyecto con un seguidor y yo hablaba con el mismo ímpetu que hablo ahora 100.000. Y esto siempre lo tuve claro, porque para mí realmente cambias el hábito de una vida, ya está. O sea, o sea, es bestial. Y esto es lo que a mí me parece poderoso de las redes sociales. Y que las personas que no tienen cientos de miles de seguidores, pues tienen realmente que sentirse igualmente de poderosas, porque si el mensaje llega a uno, ya está, llegaste. Ujú. Y la relación con Instagram, que al final es una empresa, ¿no?, capitalista, que funciona con un algoritmo, que promueve, ¿esto qué tal? Porque también es otra movida.
Bueno, a ¿Genera ver, conflicto o no? Oye, a porque, mí, a mí lo que me generaba conflicto era tener que pagar publicidad. Yo al final estoy haciendo uso gratuito de una plataforma de comunicación. En Google tengo que pagar publicidad porque pujan por el nombre de Usain Rusar, la competencia, y entonces cuando buscas Usain Rusar te aparecen otras tiendas que pujan y pagan por aparecer cuando pones Usain Rusar. Entonces ahí lamentablemente tengo que pagar nada. Es anecdótico, es ridículo, pero lo tengo que hacer. Y en Instagram no pago publicidad, pero hago uso de la herramienta. de la plataforma de visibilización, claro, Sí. que es una de sus grandes ventajas también. Es decir, años atrás, ¿no? Proyectos como el tuyo, como el mío, ¿no? No teníamos esa capacidad de llegar a tanta gente si no habían como estas herramientas, ¿no? No, totalmente. Igualmente te digo, en el caso de usar, lo que me sucede es que como Instagram, que no, o sea, no, al final es una empresa, detecta que yo también soy una empresa, entiéndeme, que no soy un particular comunicando y me capa mucho las visualizaciones. Ujú. Esto es una realidad porque ellos siempre van a querer que pagues. Esto Claro, es claro. así. Estarán como presionando para llevarte hacia ese camino. Sí, No, sí. tienen que haber flipado con lo que sucedió del crecimiento este orgánico, además de los 100.000 seguidores. Yo Mm. creo que ahora deben estar todos trabajando para chaparme y que me vean mi mamá, mi abuela y mi prima, la del pueblo, y ya está. Solo por eso vale la pena que mantengas viva, aunque sea pequeñita, ¿no? la llama de tu mailing. Porque si un día ocurriera algo así, que tengamos Bueno, capacidad, las personas que te seguimos, de poderte seguir allá donde vayas, ¿sabes? yo tengo creado creo que es un Telegram, creo que es un canal de Telegram que está totalmente inactivo y de tanto en tanto lo menciono, ahora hace tiempo que no, mañana lo voy a mencionar y es como el refugio de Corrata en el caso de que haya una hecatombe en Instagram y pase algo con la cuenta. Muy bien, bueno, pues está bien. Y está bien irlo publicando porque, claro, si está inactivo y si. Totalmente inactivo, es solamente el sitio en donde nos encontraremos, las que nos queremos encontrar, si un día sucede. Claro, claro, muy bien. Pues me sirve, me sirve. O sea, yo hablé del mailing, pero funciona perfectamente este grupo de Telegram. Bueno, vamos a ir terminando. Tengo dos preguntas. Una y quizá nos da un poco más de recorrido, porque hace poco arrancaste una campaña de crowdfunding que de hecho Sí, sigue activa, si no me sí, equivoco. activa. Marta, Ahora quedan nada, quedan 6 días, o ya está terminando. exacto, que te permitió financiarte para abrir la tienda, pero la tienda ya la has abierto. O sea, yo también con las velocidades, chica, yo, yo flipaba. O sea, digo, está la campaña abierta, pero la tienda ya la he montado, ¿no? No, lo que sucedió es que yo todavía el dinero de crowdfunding no lo he cobrado, lo cobro ahora cuando Hasta que no termina, finaliza la campaña, ¿verdad? No te llega, ¿no? pero sucedió que apareció un local, que es donde abrí, que era como de verdad, no, ahora no, tenías que aparecer en 3 meses, ahora no, y apareció en ese momento y entonces nada, Lo precipitó todo, ¿no? lo precipitó todo y bueno, pedí dinero prestado que tengo que devolver claramente y bueno, Ujú. abrí, Bueno, abrí un poco así a los ponchazos. y cuéntanos cómo fue el proceso este de preparar la campaña, cómo lo has hecho y si te ha implicado. Yo no tengo sensación que hayas como insistido mucho, como muchas personas, No, no quizás. porque no insistí mucho porque a ver, yo necesitaba poder levantar la persiana. Para levantar la persiana, el mínimo se consiguió en 10 días. Eh, ellos, igualmente, la plataforma te hace poner diferentes Mm. tal, pero yo ya tenía igualmente un dinero ahorrado para invertir en usar y reusar.
y dije, bueno, pues yo ya con esto levanto la persiana. Entonces hice nada, una campaña tal, muy pequeña, no insistí mucho, y bueno, pues Y fue así a un realmente... repaso, quizá hiciste 2 mailings, algún, Mailings hice dos, sí, hice dos mailings y hice dos reels, imagínate. ¿Y con eso conseguiste 8.000? 10.000. 10.000. Bueno, creo que me parece que es como recoger los frutos de comunicar, o sea, como generar ese vínculo con la gente, ¿no? Quizás porque cuando te seguimos, de golpe, te seguimos durante mucho tiempo, nos enseñas cosas, tal, conectas y demás, de golpe lanzas una campaña y dices, hey, échame un cable para hacer este otro proyecto que está tan relacionado y es como muy fácil decir, yo voy, ¿no? O sea, yo tengo que apoyar esto, ¿no? La verdad que para mí fue muy emocionante, más que nada el tema de gente que no vive en Barcelona y que Ajá. físicamente no se iba a poder beneficiar del espacio UCR usar de forma tangible. Y esto fue lo que más me impactó, pero la verdad que eh, no solo a través del crowdfunding, sino gente que decía, mira, yo ahora no puedo para el crowdfunding, pero todas mis compras te las hago a ti y eso también es un apoyo bestial porque al final yo vivo de la tienda. Entonces, bueno, realmente fue un viaje muy lindo, agotador, porque claro, son muchos días, son 80 días que yo ya les había dicho a los de la plataforma, olvídense de que yo durante 80 días esté dando la matraca porque no es mi estilo, no lo voy a hacer, chimpún, así que bueno, pero nada, contenta. Vale, porque ellos te asesoran, si no me equivoco, ¿no? En Goteo te explican todo eso de, bueno, los primeros días, familiares, colegas, después pasa, ¿no? Después tú, como todos los canales, el WhatsApp, Sí, envía un WhatsApp, llama, ¿no? O sea, toda sí, esa sí. movida que, claro, cuando lo hace algún proyecto que todavía no ha nacido y que utiliza el crowdfunding para nacer, ahí el esfuerzo No, tiene que ser bestial. es inhumano, o sea, no, De no hecho, le... me contactaron varios miembros de la comunidad que tenían también proyectos que estaban por lanzar crowdfunding y yo fui muy clara y es, la plataforma no te da publicidad. O sea, yo con Goteo la experiencia ha sido fantástica porque me han acompañado, me han ayudado a crear toda la parte o sea, gráfica del asunto, pero la realidad es que no han compartido una sola historia en Goteo eh, a nivel de redes sociales, pero por ejemplo el otro día vino al local una chica que luego, nada, terminamos haciendo que vamos a hacer cosas juntas y ella me decía que ella conoció el proyecto porque está inscrita en la newsletter de Goteo y Goteo le envió el proyecto por email. Ujú. Entonces, claro, por ese lado sí que tienes ayuda, pero claramente tener una comunidad grande eh, también. Muy Sí. bien, bueno, Maggie, Jolín, qué guay, qué chulo conocer, pues eso, todo lo que hay detrás, ¿no? Que muchas veces nos falta esta visión, o sea, qué fácil es cuando vemos las redes de las demás personas como pensar, fa, todo lo que hace, guau, Maggie debe tener una estrategia, mira, ¿no? Por A ejemplo, los ponchazos, a los como ponchazos. las películas que nos llegamos a montar y entonces falta como esa mirada detrás, cómo lo vive la persona, porque además pues hay estrés, hay malos días, hay también la presión de, ay, hace días que no publico, ¿no? Y cómo eso, cómo lo llevamos. Pues solo me queda una pregunta que es, no sé si se te ocurre alguna otra persona a quien podríamos hacer una entrevista así, o sea, que tú pienses, ostras, mira, comunica con un estilo particular o... Ay, ahora me has matado. Ya, estás... Tengo mil, pero ahora no me viene nadie a la cabeza. Sí, puedes darle una vueltilla y si se te ocurre, pues ya Dale, espectacular. me... Pues Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado, me ha hecho mucha ilusión. Me alegra que hayamos podido coincidir, aunque con esta luz horrorosa que parezco que estoy en la catacumba, pero bueno, tú bueno, dale un poco de luz, te contrólame el pondré unas brillo. gafotas de esas que te ponía. Ponme un poco de brillo para dar un poco de luz y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maggie. Gracias a ti, te mando un Estamos en besito. contacto. Un abrazo fuerte. Gracias, chao. Chao.
Molt bé, doncs això és tot el que ens ha volgut explicar la Magui. Espero que t'hagi aportat noves idees, que t'hagi despertat inquietuds, que et puguis emportar alguna petita clau per aportar-la en la comunicació del teu projecte i sobretot crec que la lliçó que ens podem emportar de la Magui, a banda dels temes del sentit de l'humor que et parlava al principi, és com què necessites per poder gaudir de la comunicació del teu projecte. Què, què, què li cal a la teva comunicació perquè sigui una font de diversió, perquè et vingui molt de gust fer-ho molt sovint i així puguis arribar a impactar millor amb el teu projecte i augmentar, doncs, això, l'impacte social del teu projecte ètic. Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem aviat en el proper episodi del podcast Com comuniquen les veus autèntiques.